Capítulo 238. Capítulo no apropiado. Capítulo 239. Declarar la guerra a las 5 naciones. Danos los últimos 3 Biju. Nunca quisimos una guerra, pero la haremos si alguien se interpone en nuestro camino, dijo Obito. Estoy seguro de que sus diálogos en el anime fueron mejores. Quizás este tipo esté bajo presión de desempeño. Ya no es como si tuviera sus trampas, ¿verdad? Kirito no pudo evitar preguntarse. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Preguntó Kirito, sintiéndose decepcionado por la mediocre actuación de Obito. Ah, sí, dijo Obito confundido, inevitablemente sintió que lo estaban menospreciando, pero no podía entender la razón. ¿Por qué Akatsuki está haciendo esto? Tsunade fue la primera en hablar y puso fin al incómodo silencio. Por la paz mundial, por supuesto. Una diferente de lo que muchos de ustedes piensan. No somos una especie de terrorista. Nosotros en Akatsuki buscamos la paz mundial. El tipo de paz con la que todo el mundo había soñado alguna vez en su vida. El tipo de paz con el que soñaba en aquel entonces. Y este sueño solo es posible con mi plan Ojo de la Luna llamado Tsukuyomi Infinito. Obito, lenta pero constantemente, comenzó a explicar la causa del Akatsuki y todos escucharon. Kirito finalmente sintió que todo se estaba arreglando. Entonces, ¿por qué necesitas el poder del pecho de chakra? Me refiero a las bestias para lograr esta paz tuya. No me digas que tu paz se trata de aplastar a cualquiera que se te oponga. ¿En qué se diferencian algunos terroristas? Kirito fue quien dijo esto y todos los demás asintieron ante esto. Raikage por un lado pensó que ya había tenido suficiente, de repente apareció un rayo a su alrededor y se volvió borroso, apareciendo inmediatamente junto a Obito, listo para golpearlo. La velocidad era encomiable, ya que el propio Kirito tampoco tenía esta comprensión firme de la transformación del chakra del rayo. Pero todo fue en vano, mientras Obito permanecía allí con la mirada dominante, y en el momento en que Raikage estuvo cerca de él, inició su técnica. La gente en Konoha sabía que el hombre enmascarado era Uchiha Madara y usaba el ninjutsu espacio-temporal. Nadie puede tocarlo, ya que todos los ataques simplemente lo atravesarán, pero Kirito hacía tiempo que había tomado su Mangekyo. Incluso si quisiera, no podría usar a Kamui. Pero Kirito sabía mejor, había visto los ojos de Obito, esos eran ojos normales, no debería tener ojos si la lógica tuviera algo que decir. Desafortunadamente, Obito ahora ni siquiera necesitaba el Sharingan ya que tenía algo mejor. De repente, los poderosos ojos de Rinnegan ejercieron su poder y Raikage fue enviado volando hacia atrás. ¿Habrá un tiempo de recuperación de 5 segundos aquí? Kirito quería saber si podía atacar a Obito ahora, pero eso le impediría declarar la cuarta gran guerra Shinobi aquí. La razón por la que no estaba cuidando directamente de Obito y el resto de Akatsuki aquí era simple, Madara. Me refiero al verdadero Madara, el maldito Uchiha. Existe la posibilidad de que ya haya vuelto a vivir y si eso es cierto, entonces es mucho mejor dejar que la historia se desarrolle como debería y dejar que las aldeas construyan una resistencia a lo que estaba por venir. ¿Por qué Kirito piensa que Madara ya ha regresado? Porque Orochimaru, que se une a Akatsuki es el mayor problema que existe. Ahora que lo pienso, ni siquiera debería concentrarme en Obito en primer lugar, reflexionó Kirito y robóticamente giró su cabeza hacia el tío Snake, quien miraba a su alrededor con diversión, pero de repente tuvo una sensación de temor. Él es la raíz, la habilidad de la serpiente y los demás no serán un problema. La mente de Kirito como una IA en este momento estaba generando todos los resultados positivos detrás de la muerte del tío Orochi. Pero de repente se detuvo, quería simplemente acabar con ese problema y terminar de una vez, pero considerando quién era esta persona, sacudió la cabeza. Es más fácil matar a un Otsutsuki que al tío Snake. Orochimaru en el costado sintió que simplemente evitó una flecha por el largo de un cabello. 10 colas. Jurubi. Kirito salió de su pensamiento y notó que Obito casi había terminado de explicar su plan del ojo lunar y revelar la verdadera intención detrás de capturar a todos los Biju. Quería revivir al Jurubi. La exclamación vino de todos mientras Kirito simplemente puso los ojos en blanco. Fue impactante para mí también, pero seamos honestos, incluso un niño que puede contar, sospecharía al menos una vez que si hay bestias de cola del 1 al 9, entonces existe la posibilidad de que también haya 10 colas, Kirito. Murmura en voz baja. Entreguen el Biju y tendremos una paz duradera, sonó Obito malicioso. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Dijo Kirito, desde el costado, aunque cuando los Kage están allí, se supone que los shinobi normales no deben hablar, se suponía que la respuesta sería la misma sin importar a qué Kage responda, así que nadie dice nada al respecto. Entonces no tenemos otra manera, yo, Madara, lo haré.
Declarar la guerra a las 5 naciones Shinobi, dijo Obito con las últimas palabras en voz alta. Y ahí va, el clímax, murmura Kirito inconscientemente para sí mismo. Capítulo 240. Los conquistadores no siguen órdenes. Declarar la guerra a las 5 naciones. Eso empezó todo. Después de decir la última parte, Obito con todos los Akatsuki se fueron, dejando atrás una situación tensa y Kages enojados. Se hizo el silencio en la habitación mientras Kirito estaba formando un plan en su mente. No puede recordar todo sobre la guerra, hubo tantos rellenos en las últimas etapas del anime que ni siquiera puede recordar si se saltó alguno de los episodios principales importantes del canon. Sabiendo que el conocimiento del canon solo puede llevarlo hasta cierto punto, Kirito decide tomarse un descanso de seguir el canon y centrado completamente en la preparación para la guerra. Mientras pensaba en esto, sus ojos se abrieron como platos. ¡Oh mierda! Acaba de ver a Orochimaru poniéndose del lado de Akatsuki. Esto era un problema considerando que ahora mismo junto a él solo Orochimaru sabía cómo resucitar al Hokage anterior de la muerte. Las alarmas se encendieron dentro de su cabeza cuando recordó esta pequeña información. Si Orochimaru contactó al dios de la muerte primero, entonces será jodidamente difícil detener a Akatsuki. Madara Uchiha y Hashirama Senju por un lado, trabajando contra la alianza Shinobi, sin mencionar que no morirán ni se quedarán sin chakra. Chills atravesó a Kirito. No, necesito contactar al dios de la muerte antes de que Orochimaru convoque a los Hokages anteriores. Kirito estaba tan apresurado después de darse cuenta de su situación que estaba pensando en teletransportarse directamente a un lugar donde pudiera convocar al dios de la muerte. Ya era hora de mostrar sus cartas, que estuvo preparando todo este tiempo de todos modos. Pero antes de que eso sucediera, escuchó la conmoción sobre la próxima guerra que estalló entre los Kages. La reunión se reanudó y los 5 comenzaron a discutir la falta de coordinación, sobre todas las aldeas trabajando juntas y defendiéndose de Akatsuki. Teniendo en cuenta que estaban en contra de Madara Uchiha, todos dejaron de lado las diferencias y estuvieron de acuerdo. Fue gracioso como incluso la generación más joven aceptó fácilmente los horrores de Madara Uchiha a pesar de nunca haberlo conocido en los campos de batalla. Las únicas dos personas que conocieron al Boheiman del mundo Shinobi fueron Chiyo y Onoki. Realmente conocían los verdaderos horrores de Madara Uchiha y Hashirama Senju. Todos los demás solo tenían este nombre por lo que aprendieron en la historia y con el hombre con el que generalmente se comparaba con Uchiha Madara. Hashirama Senju, el dios del mundo Shinobi, fue una figura prominente y nadie en toda la nación elemental puede negar que representó la cima de la era Shinobi. No había nadie cerca de él, nadie más fuerte que él, nadie excepto un hombre, Madara. Entonces entienden la situación en la que se encuentran, pero aún así luchan para solidificar su situación en el campo de batalla. Kirito simplemente ignora el ruido y les deja decidir quién será el comandante y quién será el peón. Silenciosamente hizo un clon y el clon desapareció de su lugar con la técnica Iraisin. Al ser el guardia del Hokage, no puede irse en este momento y, por lo tanto, envía al clon para que se encargue de la fase de preparación. Tomó otra hora para que las conversaciones terminaran, asegurándose de que todos los Kages estuvieran de acuerdo. La formación de la Alianza Unificada Shinobi se formó en este mundo por primera vez. Después de las conversaciones, cuando Tsunade estaba lista para regresar a la aldea, Kirito finalmente habló. Necesito un tiempo libre, dijo Kirito con una mirada seria. Tsunade después de escuchar esto inmediatamente quiso golpear la cabeza de Kirito, considerando que ahora estaban al borde de la guerra más grande que esta era estaba a punto de sufrir y este niño quería un descanso pero no siguió adelante con su pensamiento después de ver la actitud seria de Kirito. No te atrevas a decirme no, cara de perra. Ella no lo negó directamente y preguntó el motivo. Bueno, digamos que esperaba que sucediera algo como esto después de saber de Akatsuki durante mucho tiempo y por eso tengo mi propia preparación. Ahora solo necesito traer esa ayuda cuando sea el momento adecuado, dijo Kirito con cara seria. Tsunade lo estaba fulminando con la mirada, pero a él no le importaba, no encontraba ningún defecto en él y definitivamente no iba a echarse atrás. Una de las peculiaridades de su carácter, terco como el infierno, Kirito se parece más a su hermano de lo que él u otros se imaginaban. Ambos hermanos son muy voluntariosos, finalmente suspiró Tsunade. Bien, pero quiero que regreses lo antes posible, quiero que vayas a entrenar a Naruto y te quedes con él. No quiero que tú ni Naruto sean parte de esta guerra. Ahora era Tsunade quien estaba en un serio problema. Y habló con toda la autoridad de un Kage. Después de todo, tal vez otros solo consideran a Naruto un Jinchuriki después de su ruptura con el chakra de 9 colas antes, pero Tsunade sabía que no era así. Sabía que Kirito también tenía la mitad de las 9 colas.
¿Entonces quieres que mi hermano y yo nos escondamos mientras las personas que nos importan luchan por sus vidas y derraman su sangre? Déjame preguntarte, ¿qué parte del temperamento de Uzumaki y la determinación de Namikaze no entiendes? Preguntó Kirito. De manera indiferente, pero su actitud al respecto era evidente. Es una orden, Kirito. Tsunade no se echaba atrás ante esto. Lo siento, pero aquellos que tenían las calificaciones de un rey, no siguen órdenes. Después de todo, Kirito dijo esto y se detuvo un poco antes de mirar ligeramente a Tsunade con un pequeño toque de rojo en sus ojos, ese rojo. Estaba dando escalofríos a todos los que estaban cerca de él. Llega un momento en que un hombre debe levantarse y luchar. Y eso es cuando sus amigos, su familia y todo lo que alguna vez le importó se lo podrían quitar, dijo Kirito y desapareció de su lugar. Capítulo 241. Capítulo no apropiado. Capítulo 242. Hokages del pasado parte 1. Kirito, después de dar una respuesta ruda, de la que luego se dará cuenta después de salir de su fase chunibyo, que fue muy vergonzoso, finalmente llegó a la cueva y envió a su clon antes. Vio que la cueva oscura ya estaba llena de muchos sellos y que muchos sacrificios vivos estaban preparados para el ritual. Él tomó su lugar, a diferencia del canon no necesitaba al Shinigami enmascarado, gracias a sus trampas solo podía convocar al Shinigami con solo un poco de sangre perdida y gastando un año de su vida, nada comparado con la maldita guerra frente a él. El clon ya había traído todos los sacrificios e incluso los había preparado para ser asesinados. Kirito respiró hondo y comenzó a hacer señales con las manos, y con un kunai abrió su palma. Se requirió mucha más sangre para esto que un contrato de invocación normal. Invocación Shinigami, dijo Kirito y golpeó su palma contra el suelo, dejando que el sello se empapara con su sangre. Esta vez no hubo ninguna nube de humo, sino que el lugar estaba cubierto por una sombra negra como boca de lobo, como si alguien hubiera derramado tinta en toda la habitación. Kirito esperaba y pronto una imagen horrible del Shinigami comenzó a aparecer frente a él. Espero que el sistema no me haya arruinado aquí. No quiero morir de una manera tan tonta, bromeó Kirito para sí mismo con nerviosismo. El Shinigami no dijo nada, pero este sentimiento fue transferido a Kirito. Quería saber por qué Kirito lo convocó aquí y qué quería. Kirito continuó explicando todos los detalles sobre cómo traer de vuelta las almas del Hokage muerto, pero cuanto más hablaba Kirito, más infeliz se volvía Shinigami. Pero afortunadamente no negó la solicitud. Aparentemente, el sistema realmente le dio cierto control y mando a Kirito sobre los Shinigami. En un reino donde los límites entre la vida y la muerte eran tan finos como una voluta de humo, un jutsu prohibido conocido como Edo Tensei persistía esperando ser desatado. Gracias a Dios que Kirito no tuvo que abrirse el estómago como lo hizo Orochimaru en el anime. La atmósfera crepitaba con energía malévola mientras Kirito realizaba los intrincados signos con las manos, invocando el antiguo y siniestro Edo Tensei. El reino etéreo tembló cuando el Shinigami cumplió su parte del trato, liberando las almas del difunto Hokage del frío abrazo de la otra vida. Pero por supuesto solo un cambio del sacrificio que Kirito preparó para él. El primero en emerger fue Hashirama Senju, el dios de Shinobi, cuya majestuosa presencia proyectaba un aura sobrecogedora. Siguiéndolo estaban el estoico Tobirama Senju y el ardiente Hiruzen Sarutobi. Aunque Kirito realmente no quería convocar a este viejo mono, necesitaban tanto poder de lucha como fuera posible, y el hombre que más quería conocer era Minato Namikaze, su padre y la fuente de todo el sistema de poder que se le ha dado. Mientras el jutsu del Edo Tensei unía sus almas al plano mortal, los cuerpos del Hokage, antes sin vida, ahora se movían con un vigor antinatural. Kirito comenzó a hacer señales con las manos después de que Shinigami se fue. En realidad nunca quiso controlar al Hokage pasado, eso lo haría incapaz de luchar contra sí mismo en la batalla principal, ya que necesitaba controlarlos todo el tiempo, solo quería traerlos atrás y darles conciencia para dejarlos luchar solos. Es solo que Kirito tiene el poder de controlarlos cuando quiera y eso es todo. Firmó relativamente aliviado cuando todas las almas del Hokage pasado entraron y no llegó tarde. Si fuera Orochimaru quien hiciera esto primero, entonces su lado habría sufrido mucho. Luego, lentamente, comenzó otra serie de sellos de manos para finalmente permitir que la otra serie de sacrificios que preparó para darle vida a los Hokages. Pronto la vida de los cautivos comenzó a apagarse y la luz en los ojos de los Hokages pasados cobró vida. Y luego, de repente, todos parpadean como si de repente se hubieran despertado de un largo estado de sueño, mirando a su alrededor y mirando sus propios cuerpos. Hashirama Senju, el primer Hokage, parpadeó asombrado cuando se encontró de pie una vez más en el suelo del reino de los vivos. Sus ojos se abrieron y, por un momento, el dios Shinobi se quedó sin palabras.
Tobirama Senju, el segundo Hokage, observó su entorno con una mezcla de confusión y curiosidad. Arqueó una ceja, procesando la realidad de su inesperado regreso. En algún lugar se dio cuenta de lo que acaba de suceder. Después de todo, él no es el creador en vano, después de todo, esta era su propia técnica. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, frunció el ceño con incredulidad, sus sabios ojos moviéndose alrededor como si tratara de comprender lo imposible. Un murmullo silencioso de ¿qué es esto? Escapó de sus labios. Kirito por su parte solo quería ordenarle que se callara, pero lo dejó pasar, no quería causar una primera mala impresión a los Hokages pasados. Minato Namikaze, el cuarto Hokage, parpadeó rápidamente y sus agudos sentidos se dieron cuenta del cambio repentino. El destello amarillo no pudo ocultar la sorpresa grabada en su rostro. Pero estaba más sorprendido por el hombre frente a él, no por un hombre. Todavía era joven, tal vez tenía 16 años en el mejor de los casos, pero lo que realmente lo sorprendió fue el rostro del hombre. Vio su propio rostro como si estuviera allí de pie cuando solo tenía 15 o 16 años. Capítulo 243. Hokages del pasado parte 2. Kirito observó con asombro cómo todos los Hokage anteriores lentamente recuperaban su conciencia y comenzaban a hablar, pero no se detuvo mucho en los demás, ya que estaba más concentrado en un hombre que se parecía exactamente a él. Este hombre no era otro que su padre, Minato Namikaze. Minato, ¿tú también estás aquí? Sarutobi Hiruzen pareció sorprendido y miró hacia su sucesor e incluso a sus predecesores. Saru, eres viejo. ¿Qué está pasando? ¿Ya no eres el Hokage? ¿Cuándo moriste? Dijo Tobirama mientras Hashirama miraba a los dos hombres de apariencia similar al costado. ¿Quién eres? Hashirama, actuando tal como lo hizo en el anime, primero le preguntó a Minato sobre su identidad. Después de todo, estaba muerto y considerando que solo los Hokages pasados estaban allí, Hashirama no pudo evitar preguntar. Oh, soy el cuarto señor Hokage. Minato inmediatamente cambió su contacto visual con Kirito, había emociones desconocidas en sus ojos, pero no dijo nada y respondió a la pregunta de Hashirama. Cuarto Hokage, bien, ¿cómo está la aldea? Preguntó el primer Hokage, pero Tobirama lo interrumpió y preguntó. ¿Tú también moriste? Entonces, ¿quién es el actual Hokage? Tobirama ahora estaba más preocupado por la aldea. Volvió a mirar al joven de aspecto similar al cuarto Hokage y dirigió la pregunta hacia él. Kirito no dijo mucho, te explicaré todo pronto, dijo Kirito con una sonrisa normal, no había sentimiento ni intención en esa sonrisa, pero Minato conocía bien esa sonrisa. Solía dar esa misma sonrisa cuando la mierda estaba a punto de estallar en el ventilador. Bueno, esta es una reunión inusual. La última vez que lo comprobé, estaba luchando contra el nueve colas, dijo Minato, tratando de mantener la conversación. Tobirama frunció el ceño al no obtener las respuestas pronto, pero decidió esperar, considerando que Kirito no los había controlado directamente, e incluso les había devuelto el control total de sus cuerpos, no consideraba a Kirito un enemigo o al menos no todavía. Tal vez lo primero que deberíamos preguntarnos es por qué el cuarto y el hombre con una mano se parecen tanto, preguntó Hashirama. Hiruzen a un lado escribió, sabía lo que estaba pasando, al menos quien estaba parado frente a él. Kirito, ¿qué pasó con la aldea después de que Orochimaru nos atacara? ¿Por qué nos convocaste y nos trajiste de regreso? Preguntó Hiruzen tratando de usar su antigua tarjeta Soy Hokage, escúchame nuevamente. Konoha manejó la situación pero ahora estamos en muchos más problemas. Necesitamos ayuda para luchar en la guerra que se avecina. Kirito no se detuvo mucho en la pregunta y respondió en formato de viñetas. Sin embargo, por un lado, las cejas de Minato se alzaron, estaba tratando de descubrir qué hijo suyo estaba frente a él, Naruto o Kirito. Ahora eso estaba claro, no como si no pudiera saberlo después de no ver más esas marcas de nacimiento con forma de bigotes en su rostro. Hashirama, el primer Hokage, miró a Kirito con una ceja levantada. La guerra mundial trajo todos los malos recuerdos como una marea. Entonces, joven, ¿te importaría explicarme por qué nos trajiste de regreso del más allá? Estaba en medio de un juego de shogi con Mito, dijo Hashirama, y esto instantáneamente alivió la tensión en la habitación. Kirito ahora se preguntaba honestamente. Si las almas realmente pueden encontrarse en el más allá. En el anime vimos que eso sucedió, pero este mundo era diferente y muchas cosas que sucedieron en el anime no sucedieron aquí. Kirito decidió hablar con su padre más tarde y comenzó a contarles la situación completa que enfrentaban todas las aldeas ocultas y todo el mundo shinobi. Como la guerra más grande que jamás hayan enfrentado se acerca a ellos.
Después de la conferencia improvisada sobre los tiempos actuales, hubo silencio en la sala. Kirito explicó cómo Madara estaba aquí para comenzar la guerra y activar su plan Ojo de la Luna. Explicó sobre el 10 colas e incluso sobre el sabio de los 6 caminos, su madre y su hermano. El clan Otsutsuki y la maldición y el vínculo entre los hijos de Agoromo, y la única respuesta de los Hokages pasados después de escuchar este largo sermón de Kirito fue: ¿cómo sabes todo esto? Kirito suspiró, lo pensé, puede que no haya nadie más, pero si se trata de su propio padre entonces tal vez no le importe explicar sus orígenes. ¿Quién es él realmente? Kirito miró a Minato. ¿Te importaría salir conmigo? ¿Tenemos que hablar?, preguntó Kirito y Minato solo sonriendo. Era una sonrisa agradable y una sonrisa contenta, que expresaba toda su felicidad después de ver a su hijo nuevamente. Claro, respondió Minato, y al ver que definitivamente había una conexión entre ellos, otros Hokage dejaron que Minato acompañara a Kirito mientras hacían que Hiruzen les explicara la dinámica del dúo, ya que él era el único además de esos dos que sabía algo. Capítulo 244. Hace 16 años. En ese fatídico día, la aldea de Konoha estaba bajo asedio cuando el 9 colas, el poderoso Kyuubi, arrasó las calles, dejando destrucción a su paso. Minato Namikaze, el cuarto Hokage, se mantuvo firme, enfrentándose a la colosal bestia con una determinación grabada en su rostro. El aire crepitaba de tensión mientras Minato sorteaba hábilmente los ataques de la bestia. Su técnica del dios del trueno volador le permitía teletransportarse con una velocidad incomparable. Sabía que la seguridad de la aldea y de sus hijos recién nacidos dependía de sus acciones. Pero sucedió mucho más que solo el ataque de 9 colas. Kusina acababa de dar a luz a 2 niños, y Minato ni siquiera sabía que tenía 2 niños cuando dejó el lado de su esposa para luchar contra el 9 colas. Mientras Minato luchaba valientemente para contener al Kyuubi, Kusina dio a luz con éxito no a 1 sino a 2 hijos, Naruto y Kirito. Sus gritos resonaron en la habitación del hospital, marcando el comienzo de una nueva era, incluso ante un peligro inminente. Era extraño como tanto ella como su esposo bromeaban mucho tiempo decidiendo los nombres. Con chakra, encontrar el sexo del niño no era difícil, pero en el caso de gemelos, era difícil saber el género. Así, ambos empezaron a encontrar 4 nombres en total para sus hijos, 2 nombres para niños y 2 nombres para niñas si eran niñas. Asuna y Kana fueron las elecciones de Minato y Kusina. A Minato simplemente se le ocurrió un nombre, mientras que Kusina usó el nombre de una amiga suya muy importante del pasado. Pero si eran niños, entonces Kusina quería llamar a su hijo Kirito. Por el nombre de una persona que la salvó cuando Usu fue destruido. No puedo recordar mucho, pero sí sabe que un hombre rubio la salvó, dijo que se llamaba Kirito. Minato, por otro lado, ya tenía un gran nombre para un niño, Naruto, un nombre que obtuvo del libro de su sensei. Con la aldea al borde de la destrucción, Minato sabía que se necesitaban medidas desesperadas. Mientras continuaba su intensa batalla con el 9 colas, se formó un plan en su mente. Se teletransportó de regreso a donde Kusina sostenía a sus hijos recién nacidos y tomó una decisión difícil. «Minato, ¿qué está pasando?», preguntó Kusina sabiendo muy bien que ese hombre enmascarado sacó el 9 colas de su interior y eso la dejó completamente agotada y vacía. Kusina, a pesar de su estado debilitado, sostiene a uno de sus bebés en su mano, acariciando tentativamente los bigotes como marcas en la cara del bebé, mientras Minato toma al otro bebé. «Son hermosos, como tú», dijo Minato, pero Kusina puso los ojos en blanco ante la declaración. Ambos chicos eran prácticamente una copia de Minato. Su nombre es Naruto. Como quería ser, Kusina miró amorosamente al bebé en sus manos y dijo con mucha dificultad. Minato ya sabía el destino de Kusina, había dolor en su rostro pero aún así prominente, porque lo que estaba a punto de hacer, no mejoró su destino. Sin mencionar que esta podría ser la última vez que podría ver a sus hijos. Uzumaki, llamémoslo Naruto Uzumaki. Elegí el nombre para que sea justo que tome tu título, dijo Minato sabiendo plenamente que no tenía mucho tiempo, pero quería apreciar cada segundo de esta última calidez que sentía. Su corazón. Y él, dijo Minato, mirando al bebé que sostenía en sus manos, pareciéndose aún más a él y a Naruto. Intentando abrir los ojos, moviendo ya sus pequeños brazos y haciendo pequeños ruidos. No estaba seguro pero podía sentir algo más en el otro hijo, algo mucho más maduro. Kirito. Su nombre será Namikaze Kirito, dijo Minato casi atónito cuando el chico lo miró con brillantes ojos azules iguales a los suyos. Algo le decía que había inteligencia en esos ojos. Esa mirada no era la de un niño. Se inició la inicialización de la plantilla de Minato.
Los ojos de Minato se abren y todo su cuerpo de repente se sacude y se congela. ¿Un genjutsu? Fue la primera respuesta de Minato, pero no hubo ningún cambio en su chakra. Sangre coincidente, reforma de la estructura genética del clan D del linaje de Uzumaki y Namikaze. Minato no entendía lo que estaba pasando, el lenguaje era nuevo para él. Entonces sucedió algo extraño, Minato vio el océano, la guerra, los shinobi, los barcos, los piratas, los gigantes, la luna roja y a él. ¿A él? A él le falta una mano. No, no él. Presente. Minato todavía recuerda esa noche, cuando miró a su hijo que estaba mirando el horizonte lejano, su hijo simplemente terminó diciéndole que era de otro mundo, y que ahí todo es un manga. ¿Irreal? Ya no está seguro de cómo reaccionar ante la revelación. No ha dicho nada todavía, Kirito no lo dejó, él siguió adelante y habló primero. Minato miró el brazo roto de su hijo y frunció el ceño. Cerró los ojos y pensó en los momentos en que estaba solo, añorando una familia. No había palabras en su mente que pudieran explicar su dolor, así que no dijo nada, simplemente caminó hacia su hijo y se sentó a su lado, y ambos se quedaron allí hasta que la otra persona dijo algo. Capítulo 245. Padre e hijo. Kirito se encontró solo con su padre resucitado. El aire estaba cargado de emoción cuando padre e hijo se enfrentaron por primera vez. Kirito, incluso antes de hablar con Minato, explica la situación en la que se encontraba toda la guerra shinobi y también su propia identidad como viajero de otro mundo. Hijo Minato, después de que ambos estuvieron en silencio por un tiempo, finalmente dijo, la palabra era extraña para Kirito ahora, tuvo padres en su vida anterior, pero no por mucho tiempo, y aquí también, simplemente creció solo. Kirito no pudo contener las emociones que brotaban dentro de él. Dudó por un momento antes de correr a los brazos de Minato. La calidez del abrazo fue a la vez reconfortante y surrealista. Joder, si el lector lo llama gay, realmente quería hacerlo. Puede actuar todo Sigma todo el día pero todos necesitan apoyo emocional, es extraño cómo Kirito nunca conoció a su padre en persona antes, pero después de verlo solo una vez supo que él era débil frente a él y no juzgará. No es que estuviera actuando débil, anhelar tener padres no es débil, es humano, anhelar a alguien a quien puedas llamar tuyo es un privilegio que solo unos pocos tienen en este mundo abandonado por Dios. Naruto siempre está ahí pero no puede ser así frente a Naruto, Kirito siempre actúa como el pilar emocional y de apoyo de Naruto, como un hermano fuerte y confiable. Solo frente a Minato, puede dejarse llevar y relajarse. No quiere que nadie cargue con su carga, pero tener a alguien a quien pueda contarle su vida siempre es algo bueno. Nunca recibí un mensaje tuyo o de mamá como el que dejaste a Naruto, dale, soltó Kirito. Minato ya se sentía tímido por actuar según sus impulsos y cambió la conversación de inmediato. Minato se sorprendió un poco pero luego sonrió afectuosamente. No nos quedaban muchos chakras para dejarte un chakra impreso, incluso me sorprende que lo sepas, dijo Minato, mirando a su hijo, podía sentir el poder que tenía su cuerpo, la intuición de un Kage no puede equivocarse, su hijo era fuerte, incluso más fuerte que él, Minato estaba seguro de ello. Por cierto, ¿cómo me devolviste la vida? ¿Estaba en el vientre del Shinigami?, preguntó Minato, no podía comprender lo que acababa de hacer su hijo, es casi imposible sacar un alma del estómago de ese diablo. Bueno, no podía dejar que Naruto se divirtiera teniendo a sus padres cerca, ¿verdad? Kirito le guiñó un ojo. Los ojos de Minato brillaron de diversión. Su hijo no solo se parecía a él sino que también tenía un poco de su propia personalidad. Supongo que no. Pero en serio, estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Te hemos estado cuidando, ¿sabes? Minato dijo pero Kirito se preguntó, ¿cómo me cuidaba? Pero luego pensó en qué palabra usábamos Minato, nosotros tal vez estaba hablando de Kushina, ella era libre y podía espiar la tierra de los vivos. Siempre sentí que alguien había cuidado de mí, dijo Kirito pero no estaba hablando de Kushina o Minato, pensó en su sistema y recordó cómo se llama el sistema. Plantilla de Minato, intencionalmente o no, sintió que su padre estaba allí. La expresión de Minato se volvió más seria. Lamento no poder estar ahí para ti y Naruto. Pero quiero que sepas que tu madre y yo los amamos a ambos más que a nada. Minato sonaba arrepentido, la culpa era visible en sus ojos, pero no apartaba la mirada y siempre enfrentaba el problema de frente, Kirito podía ver de dónde había sacado esa actitud. Kirito asintió, una sensación de cierre lo invadió. Lo sé, papá. Y ahora tenemos la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Y pronto podremos incluso regresar a la aldea y encontrarnos con Naruto. Kirito se sintió un poco culpable ya que Naruto no estaba aquí y estaba acaparando todo el tiempo de Minato.
El padre y el hijo pasaron momentos tranquilos juntos, compartiendo historias y poniéndose al día con los años que se habían perdido. Minato escuchó con orgullo mientras Kirito contaba sus aventuras y logros, y Kirito escuchaba cada palabra mientras Minato compartía historias de su propio pasado. En ese momento, el tiempo pareció detenerse mientras el vínculo entre padre e hijo se fortaleció. Otros Hokage todavía estaban saliendo, Sarutobi también se tomó su tiempo para explicar lo que sucedió después de la muerte del primer y segundo Hokage. Kirito dejó un clon allí para explicarles en detalle el problema actual y por qué los devolvieron a la vida. Muy bien, Hokages del pasado, ¿qué dicen ustedes? ¿Quieren ver la hoja que dejaron hace tanto tiempo? Dije sombríamente mientras los 4 Hokage se preparaban para regresar a la aldea. Finalmente llegó el momento de comenzar la guerra. Capítulo 246. De regreso al pueblo otra vez. Konohagakure no Sato. El pueblo estaba lleno de gente, muchos civiles hacían su trabajo diario mientras los ninjas se preparaban para la guerra que se avecinaba. Todos en ese momento en la aldea también estaban en alerta máxima, el último ataque de Akatsuki todavía estaba en la mente de muchos. De repente, un poco afuera de la aldea 5 personas aparecieron de la nada, eran Kirito y los Hokages muertos. Kirito al principio pensó que tenía que teletransportar a todos los Hokage aquí, pero luego se dio cuenta de que su padre y Tobirama conocían el Raijin. Ah, esto se ve bastante diferente a como lo recuerdo. Hashirama fue el primero en abrir la boca, e incluso Tobirama era igual. La aldea bajo Hiruzen Sarutobi tuvo muchas oportunidades y luego ambos recordaron. De hecho, Hiruzen Sarutobi fue el único Hokage que vivió tanto tiempo. Esto me trae recuerdos, Minato no pudo evitar decir. Vamos, será mejor que vayamos directamente a la oficina del Hokage, no creo que otros mirándonos en la aldea sea tan buena idea, dijo Kirito y otros también asintieron, sería problemático si las aldeas y los shinobi de repente vieran a todos los Hokages muertos parados juntos, regresando a la vida. Oficina Hokage. Tsunade ahora estaba trabajando horas extras con Shizune. Tsunade creció después de ver a Shizune traerle más papeleo, la mujer desalmada ni siquiera la dejaba beber ni apostar después de que se anunció la guerra. Ella entiende que no es un lujo que pueda permitirse en este momento, pero aún así, caray. Ella suspiró y miró hacia afuera de la aldea, toda la aldea estaba en alerta máxima y muchos de los shinobi que salieron para realizar la misión después del ataque de Pain para mejorar la situación económica de la aldea fueron llamados de regreso. Finalmente, la calma de casi 20 años en el mundo shinobi estaba a punto de romperse cuando otra guerra estaba en el horizonte, la única diferencia era que esta vez, ya no era shinobis otra vez. Esta vez lo que está en juego es mucho mayor. Esta vez, si pierden, tal vez toda la especie humana llegue a su fin. Estaba mirando el pueblo afuera cuando de repente apareció una imagen borrosa y en la oficina había muchas figuras familiares. Los Anbu escondidos en las sombras para proteger a su Hokage inmediatamente quisieron actuar, pero considerando que Kirito usualmente usaba este método para entrar a la oficina incluso después de haber sido regañado repetidamente por la Hokage-sama, no actuaron directamente. Pero cuando se dio cuenta de quién estaba frente a ellos, casi perdió el equilibrio. Tsunade y Shizune, también acostumbrados al hábito de Kirito de venir sin previo aviso, no reaccionaron mucho, pero quedaron desconcertados en el momento en que vieron a dos Kirito parado allí con lo que solo pueden decir que era el Hokage muerto del pasado. Abuelo, Tsunade fue la primera en reaccionar y su reacción fue casi como la anticipada por Kirito. Kirito, ¿qué está pasando? Shizune salió del aturdimiento incluso antes que Tsunade y preguntó en tono desconcertado. Kirito simplemente sonríe. Menos 20 minutos más tarde. Le tomó algún tiempo explicarle a Tsunade por qué Kirito terminó convocando al Hokage muerto y los trajo aquí. No le gustaba que Kirito jugara con los muertos, pero cuando se dio cuenta de que existía la posibilidad de que Orochimaru los trajera de vuelta si no lo había hecho y luego la alianza Shinobi tenía que luchar contra el destello amarillo de la hoja, el profesor, el creador y dios del mismísimo Shinobi junto al maldito Madara Uchiha. Kirito incluso escuchó el sonido de tragar saliva del Anbu oculto. Bueno, entonces eso cambia las cosas, pero debiste haberme dicho esto antes, reprendió Tsunade todavía enojada con Kirito. Kirito, aunque era un bastardo de piel dura, simplemente se encogió de hombros y no dijo que los Hokage no serían los únicos a los que traería de vuelta. Simplemente los reencarnó temprano porque en sus casos, él o incluso Orochimaru podrían no haber necesitado sus cuerpos. Solo el ADN con el sacrificio adecuado y una forma de recuperar sus almas del estómago de un demonio habría sido suficiente. Antes de que empieces a hablar de negocios, dime dónde está Naruto.
Me matará si sabe que mi padre regresó y no se lo dije, bromeó Kirito, pero al mismo tiempo extendió sus sentidos para rastrearlo. Pero no había señales de él, y por el rostro tranquilo pero incómodo de Tsunade, pudo decir que Naruto no estaba en la aldea, pero al menos estaba a salvo. Sí, sobre eso, comenzó Tsunade. Déjame adivinar, ¿lo enviaste a un lugar seguro para protegerlo? Kirito completó la frase antes de que Tsunade pudiera. Sí, dijo Tsunade y Kirito supo lo que vendría después, quería enviarlo allí también. Sí, eso sucederá. Los lectores están aquí para actuar, no él para jugar a las casitas con su hermano en un campo de entrenamiento. Naruto debería estar con Killer Bee si las cosas salieran como en el canon. No te molestes, no voy a ir y no, ninguna orden puede provocar eso. Si quieres enviarme allí, entonces hazlo. Dijo Kirito y un poco de Aki ya estaba en su voz. Hashirama, Tobirama, Hiruzen e incluso Minato, que permanecieron en silencio hasta ese momento, quedaron un poco atónitos. Sabían que Kirito era el Jinchuriki de 9 colas y era natural que fuera fuerte, pero este sentimiento y presión extremadamente represores que sintieron por solo un segundo no era como un Jinchuriki, eran Hokages, sabían cómo se sentía eso. De hecho, sintieron que esto ni siquiera era chakra en primer lugar. Los ojos de Hashirama brillaron, Tobirama era el más interesado ahora en Kirito y su extraña habilidad. Minato por otro lado de repente recordó el momento en que estaba luchando contra las 9 colas y sostuvo a su hijo por primera vez en su mano, esa extraña notificación. Hiruzen Sarutobi, por otro lado, estaba en el lugar donde estaba como una estatua, había sentido este poder antes, el hombre que salvó a Kushina hace todo ese tiempo y la trajo de regreso a Konoha. Hiruzen había hablado con él antes, esa fue la única segunda vez que sintió lo insignificante que era su poder contra aquellos que eran verdaderamente fuertes. Esta presencia era exactamente similar a la de él, ahora también notó que Kirito vestía ropa similar a la de ese hombre, él también tenía solo una mano y una espada en su costado. Pero ese hombre era alto, tal vez más alto incluso que Jiraiya y tenía el pelo rojo con una cicatriz en la cara. Nunca dijo su nombre, pero Hiruzen siempre pensó que era un Uzumaki. Se forman formas de sudor en su rostro, nunca pensó que eso fuera posible ya que no estaba realmente vivo en este momento, era un Edo Tensei. Capítulo 247. Plan de guerra. Jaja, no sabía que eras tan fuerte, Hashirama rompió la tensión y dijo. No, todavía no soy nada frente a ti, dijo Kirito la verdad, lo decía en serio, Hashirama Senju es fuerte como el infierno. De todos modos, ¿tienes algo más de qué hablar? Preguntó Kirito, y Tsunade, que no podía cambiar la opinión de Kirito, simplemente sacudió la cabeza. Ella le envía una mirada enojada a Minato para expresar su insatisfacción con su hijo, pero él simplemente se ríe nerviosamente. Luego Tsunade se sentó frente a Kirito y otros Kages y comenzó a hablar sobre la amenaza inminente de Madara y la cuarta gran guerra Shinobi. Kirito, sé que esto es mucho para asimilar, pero la situación exige claridad. Madara está detrás de la bestia de cola, si te niegas a dar marcha atrás entonces puedo dejarte unirte a la guerra, otros no saben que tú también eres un Jinchuriki de todos modos. Kirito asintió, con expresión seria mientras absorbía el peso de la información. La alianza formada entre las 5 grandes naciones Shinobi es nuestra única esperanza. Hemos reunido inteligencia y parece que Madara está planeando implementar el plan Ojo de la Luna. Esto hundiría al mundo entero en un sueño eterno, un genjutsu. Del que no hay escapada. Dijo Tsunade y Kirito ahora se preguntaba cómo Tsunade sabía esta información, considerando que Obito en ese entonces nunca habló de que el plan Ojo de la Luna fuera un genjutsu, sintió mucha curiosidad pero no preguntó. Eso suena siniestro. ¿Cuál es el plan? Kirito preguntó esto en su lugar. Tsunade se inclinó hacia adelante, con ojos decididos. Estamos formando un frente unido con las otras aldeas. Hoja, arena, niebla, piedra y nube. Nuestras fuerzas combinadas se enfrentarán a Madara y su ejército. Sin embargo, no confiamos solo en la fuerza pura. Tenemos una estrategia. Lo sabrías si no hubieras abandonado la reunión con poca o ninguna notificación previa y esas líneas cursis. Tsunade le envió una mirada furiosa a Kirito y, al ser de piel dura, simplemente la ignoró. Por otro lado, Tobirama, Minato, Hashirama e Hiruzen escuchan atentamente ya que su conocimiento era solo lo que Kirito les dijo y él no dijo nada sobre su conocimiento del canon sino solo lo que estaba sucediendo, solo Minato sabía que él era una reencarnación. Minato todavía no podía creer en la reencarnación, era muy difícil de creer, pero creía que su hijo, sin mencionar, esa notificación que escuchó cuando abrazó a Kirito por primera vez, también estaba allí.
Recordaba haber visto mares y piratas en su visión y ahora se preguntaba dónde era Pirata Kirito en su vida anterior. Tsunade desdobló un mapa, revelando un plan de acción detallado. El campo de batalla principal está dividido en 5 ubicaciones diferentes y se enviarán allí múltiples unidades bajo el mando del comandante de la unidad. Los poderes principales no se desplegarán hasta que Madara se presente por su cuenta, sin mencionar, ahora que dijiste que Orochimaru puede convocar a los muertos, quizás tengamos que encargarnos de ellos también. Coordinaremos ataques, usando tácticas de distracción, para mantener sus fuerzas dispersas. Nuestra información sugiere que Madara ha resucitado a varios ninjas poderosos del pasado. Tsunade dijo, de hecho, ella ya sabía que los muertos regresarían, pero lo que no sabía era por qué y quién lo hacía, pero gracias a Kirito ahora lo sabía. Contra los muertos, solo puedo considerarnos afortunados de tener más ayuda ahora, dijo Tsunade hacia los Hokages muertos. Ahora todos ustedes son una parte crucial de nuestra estrategia. Minato, abuelo, tío abuelo y sensei, luchen junto a nosotros. También hemos formado unidades especiales, cada una liderada por un ninja de renombre, para contrarrestar amenazas específicas, dijo Tsunade. Agregue el equipo de sellado, no podemos matar al Edo Tensei, la única forma de detenerlos es sellarlos, agregó Tobirama y Kirito estaba a punto de decir lo mismo. Ella señaló diferentes ubicaciones en el mapa, explicando el despliegue de fuerzas y el papel de cada aldea. La comunicación es clave. Usaremos sellos telepáticos para coordinar ataques y compartir información al instante, sin mencionar que tenemos a los Yamanaka y hay medios muy especiales para observar lo que sucede en la batalla. Las aldeas deben trabajar como una sola, uniendo nuestros recursos y habilidades. Esta es una guerra que trasciende fronteras, dijo Tsunade. Para Hashirama, esto suena bastante cercano a lo que siempre quiso lograr, mientras que otros Kages simplemente no podían creer que realmente llegaría el momento en que las 5 grandes aldeas trabajarían juntas. Después de digerir toda la información, Kirito finalmente dijo: es mucho que asimilar, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a mi familia y a este mundo. También estaba el hecho de que alguien tenía que detener a Orochimaru, solo así se puede detener el Edo Tensei. Quiero que comandes la guerra en el centro. Tsunade rompió la burbuja de Kirito de ir tras Orochimaru. Mierda, Kirito no pudo evitar murmurar en voz baja. Y corte, pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.